Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Viernes 9 de mayo del 2025, quédese con nosotros. Esperamos que este bloque sea de su interés. Antes de comenzar con el espacio, deseo externar mi pesar, mi pésame a la familia Marrancini Pérez. Falleció ayer la señora María Altagracia Pérez Pintado, viuda de Marrancini, filántropa dominicana, fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. A Celso Marrancini, a sus hermanos, a los nietos de doña Mari, pues reciban mi pesar por la muerte de esta insigne ciudadana dominicana, filántropa, porque demostró amor a la especie humana y a todo, a la humanidad, expresada en ayudas desinteresadas. El Centro de Rehabilitación, como se llama hoy en día, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, cuando doña Mari la fundó alrededor de la década del 60, pues ha ofrecido un servicio valioso a la sociedad dominicana, un servicio valioso al alcance de las personas que menos pueden en República Dominicana. Eh, Repito mi pesar a mi amigo Celso Marrancini, a sus hermanos y a los nietos de doña Mari. Bien, comenzamos el programa pues hablando de Fuerza del Pueblo. Hace mucho que no hablaba de partidos políticos, hoy voy a hablar de Fuerza del Pueblo, un partido que tiene alrededor de 5 años. Recuerden que en el 2020, en las elecciones, pues tuvo que ir con el nombre original de ese partido, que creo que era del PTD o algo por el estilo. Pues ya parece que la Fuerza del Pueblo tiene pantalones largos. De hecho, es el principal partido de oposición, sin discusión. Un partido que, bueno, le llevó alrededor de 20 puntos al que le seguía a él. Y con todo y que el gobierno de Luis Abinader pues utilizó los recursos del Estado de tantas formas que uno no sabe bien hasta dónde alcanzó la influencia del dinero, de la tecnología y de otras cosas para marcar unos resultados que no correspondían al sentir de la población. Pero bien, eso pasó. Fuerza del Pueblo, ¿qué tiene que hacer ahora? Asegurarse que los procesos del futuro y especialmente el proceso del 28 sea un certamen electoral limpio y transparente donde los conteos se realicen de manera diáfana y transparente, donde los recursos del Estado no se tiren por botones, donde las recaudaciones del Estado no, no, no causen el efecto que causó, porque peso que entraba, peso que lo metían en la campaña electoral, inclusive adelantando impuestos a las grandes empresas del país, principalmente a la Barrigol, a la operadora del aeropuerto, Aerodón. Y bueno, un espectáculo verdaderamente deprimente que corresponde a los países menos o más atrasados, yo decir menos desarrollados, no, más atrasados del globo terráqueo. Cada día se suma más gente a la Fuerza del Pueblo, ya de por sí demostró en las elecciones pasadas que es el principal partido de oposición. El 2028 augura pues una época dorada para la Fuerza del Pueblo. De hecho, es el único partido político que se ve organizado y manifestando opiniones constantemente a través de líderes de la Fuerza del Pueblo o a través de las secretarías de las Fuerzas del Pueblo, con temas de impacto popular y temas que afectan a los dominicanos y siempre al lado de los dominicanos. Comencemos con el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, quien es además el coordinador de esa agrupación política. Es el gran armador de todo eso que ustedes ven como Fuerza del Pueblo. Me refiero a Radamés Jiménez. Vamos a ver
Radamés Jiménez, pues, dio en la diana hace unos días, pues, ante el desplome de los precios del petróleo, el gobierno se hace loco, se resiste a bajar los combustibles. Miren lo que dice Radamés. Es un abuso por parte de este gobierno del PRM mantener los precios actuales de los combustibles. Aún el barril de petróleo cotizándose desde hace varios meses por debajo de los $70. En la crisis del año 2007-2008, el barril de petróleo se llegó a cotizar a $147. Sin embargo, el precio de la gasolina premium llegó a 210 pesos. Hoy se vende a 293. Es por esto y muchas cosas más que se hace una necesidad nacional que el compañero Leonel Fernández vuelva a regir los destinos del país. Y eso es una realidad que a los PRM no les gusta que se lo digan, pero eso es una realidad. Leonel Fernández, en la crisis del 2010 petrolera, tuvo que comprar para el país petróleo, el barril, a $147 el barril de petróleo. Y el precio de la gasolina premium, pues, ¿cuánto valía? 210 pesos. Hoy el petróleo está bajo $60 y el gobierno tiene los mismos precios que tenía en el 2022 cuando el barril llegó a 120. Ha bajado más de la mitad y el gobierno pues tiene la gasolina premium y la gasolina regular a precios altísimos, 293 pesos por galón la gasolina premium. Un abuso al pueblo dominicano y el petróleo baja que baja y Abinader y su gente mirando para otro lado. Ese es el tema de los combustibles. El tema de Haití, pues, ha tenido varios dirigentes importantes del partido Fuerza del Pueblo, entre ellos mi sobrino Rafael Paz, quien toca el impacto del éxodo de los nacionales haitianos ilegales en las finanzas de República Dominicana. Debemos poner un pare a la situación que tenemos en la actualidad. Estamos siendo invadidos por los vientres. Son más de 35.000 partos. El 30% de los partos en hospitales dominicanos son resultado de mujeres haitianas que vienen a la República Dominicana solo con el propósito de tener sus hijos aquí. Por lo cual nosotros debemos liderar una iniciativa para que en Haití se construyan 2 centros materno-infantiles que puedan atender con dignidad a las nacionales de ese país en su territorio. República Dominicana no es la solución al problema haitiano, pero como miembros de la comunidad internacional debemos activar de manera constante para lograr que se asuma responsabilidad frente a un problema que es el resultado de acciones y de omisiones de un conjunto de países que han producido el desastre humanitario de mayor calado que hoy no solo amenaza a la República Dominicana, sino a toda la región del Caribe. Esa es Fuerza del Pueblo, una mezcla de juventud y gente madurita, no tan madurita, en pleno ejercicio de sus funciones vitales, una mezcla que da como resultado un partido robusto como el que usted ve hoy. Otro que también toca el tema haitiano es el senador de la capital, Omar Fernández. Omar plantea el asunto haitiano desde la perspectiva dominicana, desde la colaboración de los estamentos de Estado en el tráfico de haitianos. Y eso es un secreto a voces. Y esto que estamos hablando no son faltas graves, son delitos, son crímenes que deberían ser considerados por demás crímenes de lesa patria, porque eso es una alta traición a la patria. Y es que en realidad, señores, estamos ante un punto de inflexión en República Dominicana. Estamos viviendo tiempos en que las bases que sostienen nuestra identidad están flaqueando por agendas foráneas contrarias a los intereses de este pueblo dominicano, organismos internacionales que pretenden atarnos de manos y pies para evitar que hagamos cumplir algo tan simple como las leyes dominicanas en territorio dominicano, y en otras ocasiones intereses internos, ciudadanos indecorosos que se prestan a servir de puente para traficar migrantes ilegales y la trata de personas, y se agrava aún más cuando son funcionarios públicos
cuando el Estado ha confiado en esas personas un poder especial que hacen uso y abuso del mismo para cometer estos crímenes. Y evidentemente lo hacen no solamente quebrando la confianza del pueblo dominicano, sino que también lo hace a cambio de algunos pesos. En el último año, partiendo de datos de este gobierno, aproximadamente 275,000 personas fueron deportadas. Medidas que apoyamos. Y reiteramos en este momento, como hemos dicho en otras ocasiones, continuaremos apoyándolas. Pero se podrían deportar ese número, o 500,000, o hasta 1 millón en un año. Pero de poco serviría si en poco tiempo retornan las mismas personas o una cantidad aún mayor. Y evidentemente tenemos que saber que eso no es posible sin algún grado de complicidad. En el párrafo 5º del artículo 7 proponemos una modificación a su redacción para que rece de la siguiente manera. Párrafo 5º. Al funcionario o los funcionarios identificados en la letra C, como literalmente lo indica este artículo, la tipología del presente artículo, que fuesen hallados culpables o cómplices del delito de tráfico ilícito de migrantes, se les impondrá como pena complementaria luego de cumplida la condena privativa de libertad. En el proyecto original que tenemos aquí en la redacción establece que son 5 años y luego en caso de reincidencia 10. Lo que estamos planteando es que en el primero de los casos sea la peor de las penas que está planteando, que sea el doble del 5, o sea 10. Y en caso de reincidencia, que este Congreso no le dé la oportunidad a alguien de que tenga múltiples oportunidades de seguir siendo funcionario público luego de cometido un crimen como ese. Bien, escucharon al senador del Distrito Nacional, Manolo Pichardo, quien es miembro de Fuerza del Pueblo, también toca el tema de la migración haitiana. Mire, y con relación a las deportaciones. Bueno, las deportaciones, siempre que se hagan en el marco de lo que establecen nuestras leyes, nosotros las respaldamos. En el marco de lo que establecen nuestras leyes y la Constitución de la República. Ahora, nosotros también pedimos el respeto a la dignidad humana. O sea, nosotros no apoyaremos violación de los derechos humanos, pero sí entendemos que el gobierno dominicano, que el Estado dominicano debe aplicar la ley migratoria y todo el que esté en la República Dominicana de manera irregular debe ser devuelto a su país de origen. Recuerden ustedes que cuando los haitianos anunciaron la construcción de un canal, ¿verdad?, tomando agua del río Dajabón, el presidente montó todo un espectáculo como si iba a declararle la guerra a Haití, diciendo que iban a impedir la construcción del canal y desplegaron tanques, helicópteros, soldados, diciendo que iban a impedir la construcción del canal. El canal se construyó y está... Bien, cosas que todo el mundo sabe pero que nadie dice. Lo del canal, lo de el contubernio que hay con el tráfico de ilegales nacionales haitianos, todo eso que los otros partidos de oposición pues no lo tocan por ningún lado. Otro que toca un tema totalmente distinto, pero de eso se tratan los partidos políticos, que abarquen temas diferentes, que vayan a enfocar temas que son cruciales para el desarrollo nacional. Lo es también el miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, César Fernández. César toca el tema del metro y da a conocer a mucha gente que no lo sabe que Leonel tenía diseñado las líneas del metro. Eran 5 líneas del metro para la provincia del Santo Domingo y el Distrito Nacional, y que con esas 5 líneas del metro, pues la ciudad o el territorio tenía capacidad para no sufrir lo que sufren hoy, entaponamientos por todos los lados. Fíjense el planteamiento que hace César Fernández. En el 2004 ya el presidente, que ya tenía el criterio de que la solución del tránsito y la movilidad es a través de transporte masivo, colectivo, entonces implementa lo que es el metro de Santo Domingo.
Ese metro de Santo Domingo llega con todo un plan a 20 años, un plan con 5 líneas de metro, con la estrategia de que se hiciera una línea de metro cada 4 años. Eso era todo. Es decir, del 2004 al 2024, si se hubiera construido una línea de metro cada 4 años, ese primer plan maestro del metro de Santo Domingo, que llegaba hasta San Luis, que llegaba hasta la zona colonial, que llegaba hasta Jaina, que llegaba hasta Los Alcarrizos, entre otras rutas, hubiera estado listo. Y en lugar de haber movido 1 billón de dominicanos en 20 años, esas 5 líneas hubieran movido 2 billones de dominicanos. Bien, y eso no tiene un cc de mentira o de tergiversación. Eso es cierto, que siendo en esa ocasión miembros tanto Fernández como Danilo Medina del mismo partido, pues Danilo no continuó la obra. Usted va a decir, bueno, terminó una partecita de la línea 2 del metro, sí es cierto, pero fue por presión de su misma gente. Yo recuerdo a Juan de los Santos, conocido como Juancito Sport, desaparecido de tiempo, que armó una berraca, porque él había prometido en su campaña que iban a terminar el metro. A Danilo no le interesaba porque pensaba que eso era una obra de Lionel y que entonces él no iba a tener trascendencia. Es decir, el asunto es déjame gobernar y que me den los bombos a mí y no en resolver los problemas del país. Y en este gobierno, pues usted sabe la historia de las construcciones que a veces son fantasmas del gobierno de Luis Abinader. Ahora bien, el tema principal de todo esto, del espacio en sí, es la convocatoria prensa de la Secretaría de Seguridad de la Fuerza del Pueblo. Ese que ustedes ven ahí es Fernando Camaño, economista y secretario de Seguridad de Fuerza del Pueblo. Fue interesante lo que planteó. Habla de seguridad social, habla de las AFP, habla de una serie de cosas. Dice que la seguridad social juega un papel de primer orden en cualquier sociedad que quiera ser equitativa. Al mismo tiempo, se ha subordinado el derecho social y colectivo al interés político, comercial y gremial en muchos casos. Instituciones como el Seguro Nacional de Salud, SENASA, haya claudicado ante la necesidad de los proselitismos políticos, abandonando la sacralidad del mandato de la ley y sus reglamentos, para de esta forma precarizar los servicios del régimen subsidiado a niveles nunca vistos, y haber permitido que el gobierno central le presionara para incorporar de manera irregular numerosos grupos poblacionales que no califican para usufructuar los beneficios y coberturas que la ley estipula para los más necesitados. Bien, critica que SENASA haya claudicado en este corte que viene al proselitismo político, que el gobierno metió numerosas personas que no calificaban para estar en eso. Al mismo tiempo, se ha subordinado el derecho social y colectivo al interés político, comercial y gremial en muchos casos. Instituciones como el Seguro Nacional de Salud, SENASA, haya claudicado ante la necesidad de los proselitismos políticos, abandonando la sacralidad del mandato de la ley y sus reglamentos, para de esta forma precarizar los servicios del régimen subsidiado a niveles nunca vistos, y haber permitido que el gobierno central le presionara para incorporar de manera irregular numerosos grupos poblacionales que no califican para usufructuar los beneficios y coberturas que la ley estipula para los más necesitados. Bien, y en el último corte lo dejó como lo mejor para la parte final, pues suelta un verdadero bombazo. Sin sistema de seguridad social fuerte, participativo, inclusivo y sobre todo éticamente gobernado. Estas pensiones en su mayoría estarán muy por debajo de la canasta básica alimenticia, la cual ya ronda los 47.000 al mes. Los fondos acumulados por los trabajadores dominicanos hasta la fecha en los administradores de fondos de pensiones han servido para paliar los déficits presupuestarios
del gobierno central, los déficits cuasi-fiscales del Banco Central y la necesidad de liquidez de los bancos comerciales, y no tanto para garantizar pensiones dignas en los años venideros a nuestros trabajadores. El verdadero culpable es el gobierno central, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, quienes se acomodaron por décadas a los recursos del sistema y sobre todo el primero de estos por no haber contribuido con aportes fiscales extraordinarios que bien merecen nuestros trabajadores cotizantes. Bien, deténgase un momento aquí y observe qué es lo que dice Fernando Camaño, el economista Fernando Camaño, que los fondos de los trabajadores de las AFP, todos nosotros, han servido para los déficits presupuestarios, pero antes de eso él dice que las pensiones no cubren la canasta familiar, las pensiones de la AFP, y eso lo sabe todo el mundo, que los fondos de la AFP han servido para los déficits presupuestarios del gobierno central, el cuasi fiscal del banco central y para la necesidad de liquidez de los bancos comerciales, no para garantizar las pensiones dignas. Solamente con eso es lo que no aclaró, que eso no comenzó en este gobierno. Eso comenzó en el gobierno de Danilo Medina, a financiar muchísimas vainas, a apretarle cuarto a los bancos y entrar en todo tipo de componendas para ellos agarrar otro pastel y hacer lo que les dé su gana con los fondos de usted, con los fondos míos, con los fondos de todo el mundo. Es decir, por eso es que usted ve que a la hora de que surge alguien que abre la boca y dice que quiere que le devuelvan su cuarto y que crea un movimiento, pues a ese tipo le dan una loma de cuarto. Cállate la boca, muchacho, mira tu pequeño en Nueva York. Y esos buscavidas profesionales, como el caso de el individuo de la Romana Botello, jamás volvió a hablar de eso. Esa es la realidad, que a usted esos fondos de la AFP se lo enseñan, se lo ponen a que lo huela, pero usted nunca lo va a tocar. Por lo menos una parte sustanciosa de lo que usted se ha ganado y que ha reservado en eso, nunca los va a tocar. El espacio, para que ustedes vean que Fuerza del Pueblo tiene un camino dorado al 2028 y que aquellos que decían que Fuerza del Pueblo nada más tenía cabeza, no hemos pasado nada de Leonel aquí hoy, sino dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Esa gente está capacitada, está trabajando y tienen la mezcla de las edades. Los jóvenes y los mayores, los adultos, los un poquito más adultos, pues combinados hacen de esa organización política pues que tenga buenos augurios para el 2028. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos por estos instantes, esperando que el espacio de hoy le haya sido de su agrado, invitándolos a que se suscriba al Canal Nacional de Informaciones CNI, porque aquí planteamos las cosas como son.